Muy bien, chicos. Pues seguimos entonces hablando sobre estas formas, debilidades que podemos encontrar en los argumentos. Estábamos hablando sobre que podemos encontrar algunas inconsistencias, ¿no? Cuando una persona nos está presentando un argumento, puede haber una inconsistencia entre lo que la persona nos está diciendo como una causa y como su consecuencia, es decir, como la premisa principal y la conclusión. Y entonces a partir de eso nosotros podemos generar una contraargumentación, una refutación y dadas las debilidades de la otra persona, pues ya rápidamente podemos ahí este, establecer otro planteamiento de la opinión. ¿Ok? La segunda debilidad de argumento que podemos encontrar es un contraargumento. Al menos en teoría, toda proposición tiene su contraposición. Sí, todo lo que nosotros establecemos y lo que nosotros decimos tiene una contraparte. No todo el tiempo la gente va a estar de acuerdo con nosotros, ni nosotros vamos a estar de acuerdo con las personas. Siempre hay un punto, en algún lugar hay una pequeña cosita que puede darnos una pauta para iniciar una refutación. Entonces, para todas las ideas que nosotros generamos, es posible encontrar otra que la contradiga. No importa que estemos hablando de lo mismo, a lo mejor tenemos puntos de acuerdo, pero va a haber siempre hay algo en el que nosotros decidimos que no vamos a ir junto con esa corriente que se nos está planteando. Entonces, el contraargumento es en la otra parte donde podemos nosotros entender y establecer qué es lo que la persona nos está queriendo decir y podemos entonces ahora sí decirle no estoy de acuerdo por esto y esto. Acuérdense, cuando vamos a presentar un contraargumento o una refutación, lo que nosotros vamos a hacer es analizar lo que se nos está planteando, porque si no, nos la pueden regresar. Es decir, que mi argumento sea tan débil, que mi refutación sea tan ligera, tan no basada en algo sólido, que entonces la otra persona diga, bueno, pues entonces tengo una respuesta para ti. Y ahí nos vamos a ir viendo, hasta no llegar a ningún punto. Es muy lamentable que en las discusiones no se lleguen a acuerdos, porque ese es el propósito de compartir diferentes opiniones, nutrirnos y entonces sí generar una conclusión que nos satisfaga a ambas partes. Pero generalmente estamos dispuestos a pelear por horas y horas y horas y horas sin llegar a ningún punto. Esas son discusiones vanas que no sirven, muchachos. Cuando ustedes establezcan una diferencia de opinión con alguien, lleguen a un acuerdo. Al final, establezcan una conclusión, porque si no, nada más estuvieron peleándose con otras personas y así no se puede. Acuérdense que parte de nuestra socialización implica también reconocer cuando otras personas tienen puntos a favor que nos puede beneficiar en nuestro crecimiento personal. Entonces, encontrar el contraargumento es otra forma en la que podemos nosotros ver una oportunidad para refutar. Cuando encontramos la oportunidad de decirle a esa persona, tú piensas esto, pero, y entonces entras tú. Y bueno, en buena medida, pues ese ha sido un espíritu de forma de trabajar de muchos occidentales. Acá nosotros tenemos esa facilidad de poder tener ese diálogo de ida y de vuelta, ¿no? Y poder entonces expresar nuestra opinión de manera libre. Hay lugares, hay países donde no se puede, donde solo se recibe una indicación si estás de acuerdo o no, ese ya no es tu problema, tú tienes que acatarlo tal cual es. Los occidentales, es decir, todos los Latinoamérica, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, tenemos la facilidad de poder expresar nuestra opinión con libertad. Entonces, cuando lo hagas, hazlo de una buena forma para que no desperdicies una oportunidad. Entonces, por ejemplo, una discusión entre la necesidad de incluir carne en la dieta por cuestiones de salud, de mejorar nuestra especie. Se puede contraargumentar que en nuestra época, dicho, la necesidad de comer carne puede suplirse por otras cosas, puesto que ya se han desarrollado otras tecnologías nutricionales y alimenticias para poder hacerlo. Muchas personas no van a estar de acuerdo con tú. Si yo planteo, debemos dejar de comer carne, va a haber quien va a decir, no, porque necesitamos la carne para crecer más fuertes, porque somos
humanos y necesitamos las proteínas y los carbohidratos y entonces ahí se va elevando el nivel de la conversación hasta que alguien diga, pero es que existen alimentos y suplementos naturales que pueden sustituir a la carne. Quizás en ese punto alguien diga, oh, es verdad, no lo había visto de esa forma. Y ahí empezamos a aterrizar nuestra discusión y empezamos, o nuestro debate, y entonces ahí podemos encontrar un punto neutral. Bueno, pudiéramos hacerlo paulatinamente, incluimos los suplementos y vemos cómo funciona. Si no funciona, nos regresamos. Quizás ese pueda ser una conclusión, o una conclusión definitivamente puede ser, ¿sabes qué? No, no debemos dejar la carne. O la otra conclusión sería, sí, vamos a dejarla y listo. Como se dan cuenta, hay diferentes formas de plantear una contraargumentación, una refutación. Y esto depende de su habilidad para distinguir cuándo es oportuno hacerlo. No es nada más estar cazando a la persona, sino es estar en tu mente, estar trabajando, estás escuchando, pero tú estás procesando la información para que tal argumentación sea válida y no digas cualquier cosa que te pase por la cabeza, ¿no? Que esa es la clave de todo esto. No hablar a la ligera, porque si hablas a la ligera, entonces presentas un argumento bastante inestable y solo vas a hacer el ridículo, la verdad. Entonces, siempre cuando vas a hablar de algo, habla con conocimiento de causa. Es decir, busca tener información sobre lo que vas a decir. Si vas a hablar sobre drogas, bueno, procura estudiar un poco sobre eso. Si vas a hablar sobre el aborto, estudia los pros y las contras. Si vas a hablar sobre la alimentación, estudia, verifica, puedes preguntar, etcétera, etcétera. Esa es la clave de presentar un contraargumento. Presentas un contraargumento cuando tú sabes perfectamente bien lo que vas a decir y que lo vas a sustentar, ¿ok? Entonces nos vemos en la tercera parte de esta clase. Nos vemos en un ratito más, chicos. Bye.